¿Cómo están, amigos? Yo bien. Vamos a hablar en este video de la vida cotidiana en la Edad Media, pero como ustedes saben, la Edad Media dura 1000 años, así que es difícil hablar de la vida cotidiana en toda la Edad Media. Por eso nos vamos a centrar en los siglos 8, 9 y 10, más o menos, ¿no? Aproximadamente, que son los siglos del dominio carolingio y posterior. Como ustedes saben, la vida se desarrollaba en el medio de los bosques. En los claros de los bosques estaban ubicadas las aldeas y los dominios señoriales. Esto es así no porque se mudaban a los bosques, sino porque en aquella época el bosque era el paisaje predominante en Europa. Estos mismos bosques daban a los hombres de la época una sensación de pertenencia a una comunidad, ya que era el único espacio que conocían y que estaba rodeado por este bosque. Los hombres vivían en los dominios de un señor. Se sienten parte de eso por la costumbre de estar ahí, porque trabajan todos juntos en el mismo lugar, etc. Aunque a las afueras de los dominios señoriales hay aldeas, ya que también en esta época, como saben ustedes, existen los campesinos libres. No era lo más frecuente que alguien se vaya a vivir solo en el bosque. La mayoría vivían en comunidades porque era lo más seguro en todo sentido. Uno de esos sentidos es el que tiene que ver con el alimento. La Edad Media en esta época era un tiempo en el que el hambre estaba todo el tiempo acechando la puerta. Podía haber una mala cosecha y eso desatar el hambre y la muerte. Así que estar juntos podía salvar a muchos de hacer frente a esto de manera solitaria y sin amparo. Los hombres libres en sus aldeas solían tener un espacio en el cual ni el señor ni el rey tenían la potestad de entrar. Allí, el trabajo basado en la familia sostenía a una comunidad de hombres libres que trabajaban la tierra y criaban animales de forma independiente y preocupados solo por el bienestar y el de su familia. Estaban rodeados por empalizadas, se llegaba a crear un suelo fértil con el abono y la rotación de frutas y cereales. Allí no faltaba ni la vid ni la comida para los animales. En esos lugares el campesino guardaba los excedentes y los compartía con la comunidad. Y el que saltaba alguna de las reglas de la costumbre podía recibir duras penas. Para generar un mapa mental de la disposición de la tierra, podríamos decir que las vastas extensiones de tierra de un señor estaban rodeadas por aldeas de campesinos libres y estas por bosques. En las tierras del señor trabajaban los esclavos y los colonos, que eran aquellos que estaban obligados a trabajar para el señor en tiempos de siembra y cosecha. Había diferentes cultivos según la estación del año y una porción de la tierra se dejaba en barbecho, es decir, en descanso, y ese momento servía para pasto de animales. En el otoño se trabajaba el trigo y el centeno, en la primavera la avena y la cebada y leguminosas, y como dije, después había un tiempo para el descanso. Para obtener más tierra se quemaban porciones de bosques, se ocupaban para la agricultura. En ese momento se cercaban con troncos y palos y luego se quitaban y la tierra quedaba en descanso nuevamente. La ganadería era muy importante, aunque dependiendo de la zona ocupaba el primer lugar o el segundo respecto de la agricultura. En Inglaterra, por ejemplo, la ganadería era lo principal. Pero en el norte de Italia y Alemania Occidental la agricultura era lo principal en ese caso. En cuanto a las casas, uno de los lugares donde los campesinos pasan su tiempo eran de paja y barro. Solo en ciertos lugares podían ser de piedra, como cerca del Mediterráneo, lo que sería el sur de Francia, por ejemplo. Esos grandes bosques que rodeaban al hombre no solo eran lugares para los ladrones y asaltantes de caminos. Las diferentes formas que podían adoptar, como praderas, arbolado, floresta, monte, daban a los hombres de la época posibilidades diferentes que iban desde pescar en sus lagos hasta la obtención de madera para calentarse y construir utensilios de cocina, herramientas, etc. Otra cosa importante era la carne de cerdo en la Edad Media, y los cerdos se criaban en el bosque porque comían hayas, comían encinas y se criaban más o menos solos, así que aparte de no dar mucho trabajo, se comía mucho. También de los bosques obtenían miel, que era el único producto edulcorante de la época. La base de la alimentación de los hombres de aquella época eran los cereales, el trigo, el centeno, la avena, la escanda, la cebada. El más caro era el trigo, ¿no? Con el que se hacía el pan. También se hacían pan de, por ejemplo, de harina de avena y también de harina de centeno. Es verdad que esto era así, pero el trigo era el más caro, el más rico, el más demandado. El oficio de panadero era de los más establecidos por el tiempo, era el más numeroso. Ellos vendían pan en las villas habilitadas al comercio y en los mercados. También, en ocasiones especiales, los campesinos, sobre todo las mujeres, podían preparar pan para vender. La avena, además de usarse para harina como los otros cereales, era para la cerveza. La cerveza más consumida se hacía a base de avena. Los animales se alimentaban con algarrobas, ya que los cereales no los usaban para dárselo a los animales, imagínense. En general, las cosechas no eran muy cuantiosas por muchas razones, principalmente por la falta de abono, para la tierra. Las heces de animales que se usaban para eso no hacían la diferencia a nivel productivo.
También vamos a mencionar al nabo, el apio, la lechuga, el ajo, la cebolla, la remolacha, por ejemplo. Tomate no había, como saben el tomate llega desde América después. Y algo muy preciado era la nuez, porque de la nuez se hacía aceite, además de que se la comían así como nosotros. Hacían aceite cuando no había aceitunas. Fíjense lo importante que era la nuez, que estaba sujeta a un impuesto. Si vos tenías muchas nueces, tenías que pagar un impuesto. Con respecto de las frutas, la gente comía muchas manzanas, peras, membrillo, almendras, avellanas, uvas, higos, cerezas, fresas, etc. Aunque muchas de estas no se la imaginen como hoy en día porque eran silvestres, eran de menor tamaño, menor jugo, menor sabor, etc. De las manzanas se hacía sidra, aunque la sidra se populariza más en el siglo XII. En este momento la bebida más tomada es la cerveza y después el vino. Con respecto de los animales, la vaca y el buey se usaban para tirar del arado y para carga, ¿sí? Para las carretas, por ejemplo. La vaca no era considerada por su carne como hoy en día, sino más bien por su leche, de la que se hacía queso. El queso era también muy importante. La oveja lo mismo, la carne de la oveja no era muy preciada. Si había hambre se la iban a comer, por supuesto, pero lo primero que se pensaba era en la lana. Con la leche de oveja también se hacía queso y con la piel se empezó a sustituir al papiro para los escritos. El caballo se usaba para la guerra, pero era un animal de carga y de transporte también. Cualquier persona se podía movilizar en caballo, no solamente los nobles. El cerdo ocupaba el lugar central, se criaba prácticamente solo en el bosque y su carne era muy demandada, se comía de todas las maneras. Y no piensen en estos cerdos de la Edad Media como los actuales, que son rosaditos, ahí muy prolijos. Estos son más bien como un jabalí, es todo peludo, tiene los colmillos que le sale de la boca, no tiene esta trompa que tienen los cerdos hoy en día, ¿no? Así plana, sino que tiene una trompa alargada el cerdo de esta época. Se parece más bien al jabalí actual, pero no es un jabalí, ¿sí? Otro animal importante para la gente de la época era la gallina. Los huevos se usaban como tributo. Se daban en época de Pascua, que era la época de mayor producción, y se conservaban cocidos y duros. Se presume que de este comportamiento salen los huevos de Pascua actuales y toda esta tradición, ¿no? La carne de grulla y cisne era considerada muy fina y cara. El pato y el pavo eran aves ornamentales, no, nadie le daba mucha importancia. Y como no sospechábamos, la anguila era el pez más extendido y demandado. Sepan que en los dominios de los señores solían tener un estanque donde criaban peces de agua dulce. Aunque los campesinos tenían acceso a los lagos y los pantanos de los bosques, así que también se podían hacer ahí de pescados para comer por su cuenta. Había poblaciones que vivían mayormente de la pesca, como las que estaban en la costa, ¿no? Por ejemplo, en las costas inglesas. Esas personas vivían de la pesca de peces de agua salada. La carne de ballena y delfín constituían un mercado bastante dinámico en la época. ¿Qué otros animales podíamos ver en los bosques? Bueno, muchos. Se dice que Carlomagno se batió en un día de caza contra un uro. Un uro es un bovino extinto de la época que tenía gran tamaño. También había lobos que eran muy problemáticos para los rebaños. Había osos, había faisanes, había tejones, zorros, estaban las liebres. Había muchísimos animales como hoy en día, pero les menciono estos que son los que el hombre usa de alguna u otra manera. Con respecto al día a día, el día de trabajo estaba marcado por el sol, que era el único indicador del tiempo. Para hacer frente a la falta de luz del sol, los campesinos tenían velas de grasa de oveja. Las velas de mejor calidad la tenían los monjes y los señores, la verdad, y también se iluminaban con antorchas los campesinos en su casa. Los trabajadores, expuestos a un arduo trabajo agrícola y ganadero, tenían varias fiestas durante el año. El año empezaba en Navidad, y estas fiestas las usaban para distenderse, para celebrar conjuntamente y distraerse un poco del trabajo, ¿no? Las fiestas a las que me refiero son las fiestas de inicio de cosecha, de fiesta de los granos, la misma Navidad, la fiesta del acopio de leña y muchos más. Hay algo importante que pertenece a una discusión muy acalorada en la historia, que es el arado. ¿Qué arado se usaba en esta época? No lo tenemos claro. ¿Era el mismo de la época romana? ¿Era el aratrum que conocemos hoy en día, que era por esa época? No lo sabemos. Creemos que los arados ya estaban en Europa y hacían del trabajo algo mucho más fácil y eficaz. Se cree que los eslavos tenían estos arados en el siglo VI y que de ahí lo sacaron los escandinavos. Y atención al dato, eso puede haber sido una de las causas de las incursiones vikingas, porque se dice que los vikingos usaron, los normandos usaron, los escandinavos usaron este arado, aumentó la productividad, aumentó la población y eso hizo que vayan a buscar otro lugar para vivir. Pero la discusión del arado sigue en pie.
Lo que sí podemos decir con certeza es que la madera constituye un elemento central en la época más que el hierro. La madera para los utensilios, las casas, las herramientas, los barcos, todo se hace con madera. Tanto que en algunos lugares los elementos de madera están grabados con impuestos, por ejemplo en el mercado de Arras. Hay capitulares de la época que mencionan esto. Ser carpintero te daba ahí un estatus, una ventaja sobre los demás oficios dentro de los artesanos. Hay que mencionar el molino, ¿sí? Algo muy importante en toda la Edad Media es el molino. Se popularizó en el siglo IX el molino de fuerza hidráulica, porque si no había que accionarlo a mano, ¿no? El molino era muy costoso y si bien era común verlos, solo los grandes propietarios podían tener muchos molinos. Los usaban los arrendatarios, los colonos y también los campesinos libres podían usar estos molinos a cambio de algo que le daban al señor. Por ejemplo, podía ser trabajo o podía ser algún producto. Y esto representaba más ganancias para el señor. Bien, pasamos a la vida espiritual. En aquel tiempo casi todo el mundo era cristiano. O se había convertido hacía poco o se hacía el cristiano. Pero había debajo de esta creencia oficial una palpitante creencia en el paganismo tradicional de estos pueblos. La Edad Media era muy sobrenatural en la creencia, incluso los cristianos se fanatizaban tanto que se terminaban pareciendo a los paganos en este sentido. Hay muchos ejemplos de capitulares y edictos que prohíben, entre otras cosas, los rituales paganos fúnebres y de otros tipos. No comprendían en esta época la abstracción religiosa y el simbolismo que el cristianismo demanda. Tenían que creer en algo concreto, en figuras, en fuerzas de la naturaleza que veían día a día. Por eso se extiende el culto de las reliquias y de la innumerable cantidad de santos y mártires que son venerados suplantando a dioses y fuerzas paganas. Desde la iglesia se combatía a los magos y las brujas. Todo estaba envuelto en la magia, pero tampoco querían fundar muchas iglesias porque no querían que los campesinos hagan carrera dentro de la iglesia y falten manos para el trabajo, ¿no? En el ambiente intelectual, si así podemos llamarle, había numerosas herejías cristianas en esta época, que Cristo no era Dios, que era Dios, pero que era también hijo adoptivo de Dios, que era el hijo adoptivo de Dios solamente, que solo murió por algunos hombres y no por todos. Bien, distintos monjes iban interpretando así las escrituras o la fe, y esto generaba que sean combatidos. También surgían profetas y profetisas en esta época que tenían cierta popularidad pero se extinguían bien pronto. Pero para notar lo profundo de la magia en la realidad de esta época, podía suceder que personas vayan a recolectar frutos después de una tormenta y que las personas de una aldea vecina crean que esas personas bajaron del cielo con la tormenta y los apedreen. Lo que creían supuestamente es que estas personas eran enviadas por magos de Magonia, por ejemplo, volando por el aire para que recolecten frutos y se los vendan. Y así muchas historias. Lo que pasa es que estas historias terminaban en el asesinato de estas personas que eran inocentes. La realidad es que los monjes de la época no podían hacer mucho contra esto, porque ellos no tenían una formación cristiana muy sólida. Algunos ni siquiera sabían el Padre Nuestro. De manera que el cristianismo estaba lejos de establecerse profundamente en estos siglos. Por último, decir que en la Edad Media se bebía mucho se bebía mucha cerveza, todo el mundo bebía cerveza. No se imaginen la cerveza actual, no se imaginen la cerveza actual, porque la cerveza actual o algo parecido tenían los musulmanes, ¿no? La cerveza alcohólica, digo, la de Europa era una cerveza a base de cereales. En el 1300 por ahí en adelante va a llegar la cerveza de los musulmanes a Europa. Lo único que no podías hacer era beber cuando había guerra, porque ahí te podían hacer tomar agua hasta que revientes como castigo, así que ese era el único momento en el que te querían sobrio. La sociedad de la época es muy vertical, ¿no? Hay que entender eso, muy vertical. Pero sabían los campesinos que podían asociarse horizontalmente entre ellos. Por eso había asociaciones juramentadas que se sellaban con la bebida, ¿no? Bebiendo todos de una misma copa. Esto se había extendido y los germánicos lo usaban bastante. Incluso las capitulares de la época lo prohíben diciendo que no se pueden hacer asociaciones juramentadas a través de la bebida para llamar a los demonios, como algunos hacían. La bebida unía y transformaba a hombres en hermanos en estas asociaciones. Estos gremios, si bien tenían un barniz cristiano, los obispos los odiaban porque eran reminiscencias paganas antiguas. Los miembros se prestaban ayuda mutua, ¿no? Y esto es lo importante. Los gremios ingleses, por ejemplo, del siglo IX, tenían mayoría comerciantes y llegaron a convertirse en una corporación de comerciantes. También los había de navegantes, por ejemplo, que se ayudaban cuando tenían algún accidente en el mar. Estas personas encontraban en los gremios
una contención que de otra manera no podían encontrar. En una sociedad vertical se sentían solos frente al poder, y embriagarse en conjunto era una manera de olvidarse por un rato del despiadado mundo en el que vivían. Bueno, esto es todo por hoy. Esto es lo que quería contarles acerca de la vida cotidiana y algunas costumbres de la Edad Media, un poco más del pueblo, ¿no? De los campesinos que estaban ahí padeciendo esta época tan terrible en muchos sentidos. Así que bueno, los leo en los comentarios como siempre. Pueden darle like al video, suscribirse al canal. Por mí nada más. Hasta la próxima. Adiós.